Prepárate para una narrativa antigua que desafía las fronteras de la incomodidad y la moralidad. Antes de profundizar, es importante advertir, este video no es para los más sensibles. La historia que vamos a explorar, encontrada en los capítulos 19 al 21 del libro de los Jueces, es como una sombra olvidada en el canto de las páginas sagradas. Puede que conozcas parte de ella, pero hay mucho más por descubrir. Únete a mí mientras descubrimos una narrativa que puede molestar incluso a los más valientes. Estamos a punto de entrar en el capítulo 19 de Jueces, donde el drama alcanza su culmen. En el capítulo 19, somos transportados a una época en que Israel estaba sin un rey, sumergido en una era de incertidumbre y caos. En ese escenario turbulento, conocemos a un levita que reside en las remotas montañas de Efraín, al norte de Israel. Él busca una compañera y encuentra a una mujer en Belén de Judá, que se convierte en su esposa o concubina. Sin embargo, la trama se adentra cuando esa mujer lo traiciona y regresa a la casa de su padre en Belén. Pasan meses mientras el levita permanece solo, consumido por la traición y el dolor. Decidido a recuperar a su esposa, emprende un viaje peligroso, viajando del norte montañoso al sur, hasta Belén, en busca de ella. Cuando finalmente llega a la ciudad, es recibido por el padre de su esposa con gran hospitalidad, una escena que parece prometedora, pero esconde secretos y peligros ocultos. ¿Qué espera este levita en su búsqueda desesperada de reconciliación? La respuesta se revelará a medida que resolvamos los misterios de esta intrigante historia. Mientras el levita viaja con su concubina de vuelta a casa, el sol se pone lentamente en el horizonte, arrojando sombras sobre el polvoriento camino. En cada parada a lo largo del camino, le ruega al padre de la mujer que la libere para que puedan regresar juntos. Sin embargo, la respuesta siempre se retrasa, prolongando la angustia del levita. Finalmente se va, agradeciendo sinceramente la hospitalidad, pero decidido a seguir adelante. Sin embargo, a medida que el viaje avanza, la luz del día comienza a desvanecerse, dejándolos en las tinieblas de la noche. Llegando cerca de la ciudad de Jebús, el siervo sugiere al maestro que paren para descansar, pero el levita se niega, insistiendo en seguir adelante hasta Gibeá. Sin embargo, al acercarse a la ciudad de Benjamín, esperaban encontrar refugio y hospitalidad, pero son recibidos con un silencio aterrador. Nadie se dispone a recibirlos en sus casas, dejándolos vulnerables y desamparados en las calles desiertas de Gibea. ¿Qué les espera a estos viajeros en esta ciudad oscura y hostil? La respuesta está a punto de revelarse, trayendo consigo una tragedia que cambiará el curso de esta historia para siempre. La hospitalidad era una virtud venerada en la cultura israelí, y en su falta, la oscuridad de la noche reveló su crueldad. Un anciano, viéndolos desamparados en la plaza, les ofrece refugio en su casa. Desesperados por descansar, el levita y su concubina aceptan la invitación, dejando claro que solo desean un lugar para descansar la cabeza. Pero el refugio ofrecido por el anciano pronto se convierte en una trampa mortal. Mientras la noche avanza, hombres perversos de la ciudad rodean la casa, exigiendo que el anciano entregue al extraño para que puedan abusar sexualmente de él. Es un giro impactante y perturbador en la historia, revelando la depravación y la oscuridad que habitan entre los benjamitas de Gibea. Ahora el levita y su concubina están atrapados a merced de aquellos que buscan infligirles el mal. ¿Qué pasará después en esta noche de terror y traición? Prepárate para descubrir el angustioso resultado de esta historia, mientras presenciamos los eventos que desafiarán las nociones de justicia y moralidad. El dueño de la casa, horrorizado por la propuesta de los hombres perversos, intenta desesperadamente proteger al extraño y a su concubina. Él les ruega que no cometan este acto atroz, ofreciendo a su hija virgen y a la concubina del extraño como alternativa, con la esperanza de evitar la violencia contra el visitante. Sin embargo, los hombres no aceptan la propuesta y se niegan a renunciar a sus malas intenciones. Arrastran a la concubina fuera de la casa y la violan repetidamente a lo largo de la noche,
sin piedad, hasta el amanecer. Es una escena angustiosa e inimaginable de brutalidad y crueldad. La joven es dejada deshecha y traumatizada cuando finalmente es liberada al amanecer. Ahora, imagine la angustia y el dolor de esa mujer, que apenas tiene fuerzas para regresar a la casa del levita. Ella se arrastra hasta la puerta, un triste testimonio del horror que enfrentó en manos de los hombres perversos. Con cada paso, ella lleva el peso del trauma y de la violencia que sufrió, su cuerpo y su alma marcados para siempre por lo que sucedió. ¿Qué seguirá para esta mujer que ha sufrido tanto? ¿Cómo reaccionará el levita ante esta terrible tragedia? Prepárate para descubrir los sorprendentes giros que están por venir en esta triste y conmovedora historia. Al amanecer, el levita, con la esperanza de continuar su viaje, abre las puertas de su casa. Al encontrarse con la escena terrible delante de usted, su concubina yace inerte en el suelo, sus manos aún extendidas hacia el umbral de la puerta. Él la llama, pero no hay respuesta. La mujer fue brutalmente abusada hasta la muerte, su vida cegada por las crueldades de la noche anterior. Con el corazón pesado de dolor y desesperación, el levita coloca el cuerpo de la concubina en su burro y parte en silencio, siguiendo en dirección a su casa, pero la tragedia está lejos de terminar. Al llegar a casa, él toma una decisión que sorprenderá a toda la nación de Israel. Entrando en su casa, el levita toma un cuchillo, sostiene el cuerpo de su concubina y la mutila en 12 pedazos. Es un acto de horror indescriptible, una expresión brutal del dolor y la furia que consumen su corazón desgarrado. Y, con una acción aún más perturbadora, envía cada parte del cuerpo de su concubina, acompañada de una carta detallando lo que sucedió, a las 12 tribus de Israel. Esa escena de violencia extrema y desesperación envía ondas de choque por toda la nación, un recuerdo sangriento de la oscuridad que se abatió sobre la tierra. Es un evento sin precedentes, una herida en el alma de Israel que nunca será olvidada. Y así, la historia oscura y trágica llega a un punto de ruptura, dejando a todos los que la presenciaron en shock y horror. Cuando las otras tribus de Israel presenciaron y leyeron sobre la tragedia de la mujer, el silencio cayó sobre la tierra. Fue como si el peso de la historia se cierne sobre ellos, una sombra sombría que resonó a lo largo de las eras. Ellos no se pronunciaron, como si estuvieran paralizados por la gravedad del evento, incapaces de encontrar palabras para expresar la magnitud del horror. Pero esto no es solo una historia del pasado lejano. Hay lecciones profundas que aprender, lecciones que resuenan en nuestras vidas hasta el día de hoy. La primera de ellas es la importancia de la responsabilidad. En el capítulo 19 de Jueces, versículo 1, se nos recuerda que en los días en que no había rey en Israel, la falta de responsabilidad abrió las puertas a la tragedia. Cuando no nos sentimos responsables por nuestras acciones, cuando no tenemos el temor de rendir cuentas por nuestras decisiones, estamos más inclinados a desviarnos del camino correcto. Es como si pensáramos que podemos actuar sin consecuencias, sin rendir cuentas a nadie más que a nosotros mismos. Pero como hemos visto en Israel, esta falta de responsabilidad puede llevar a consecuencias devastadoras. Y así, esta historia nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a considerar la importancia de la responsabilidad en nuestras decisiones y acciones. Que podamos aprender de los errores del pasado y cultivar una cultura de responsabilidad e integridad en nuestras propias vidas, para que podamos evitar los mismos trágicos desdoblamientos que asolaron a Israel en aquellos días sombríos. La segunda lección que quiero destacar es la importancia de reconocer la dignidad de todo ser humano como portador de la imagen de Dios. En esta historia sombría, vemos cómo la mentalidad de los hombres de la ciudad los llevó a valorar más la vida y la virtud de un extraño que la de sus propias hijas y concubinas. Esta es una reflexión perturbadora sobre cómo nuestras prioridades pueden distorsionarse cuando perdemos de vista la santidad de la vida humana. Es un recordatorio para todos nosotros, especialmente cuando navegamos por el mundo digital, para tratar a cada persona que encontramos con el respeto y la dignidad que merecen como portadores de la imagen de Dios.
Esto significa estar atentos a los contenidos dañinos y degradantes y recordarnos que cada persona que vemos en línea es alguien amado por Dios, alguien que merece ser tratado con amabilidad y respeto. Por último, la tercera lección que quiero destacar es la importancia de permanecer cerca de Dios. Cuanto más nos alejamos de Él, más vulnerables nos volvemos a las influencias negativas que nos rodean. Al examinar el libro de los Jueces como un todo, vemos una nación que lentamente se alejó de Dios, y los acontecimientos de los capítulos 19 a 21 son un testimonio sombrío de ese alejamiento. Es un recordatorio para cada uno de nosotros de que necesitamos esforzarnos para permanecer cerca de Dios, para no desviarnos hacia caminos que nos alejan de sus principios y valores. Solo al permanecer firmes en nuestra fe y buscar una relación íntima con Él, podemos resistir las fuerzas que nos alejan de su presencia. Por lo tanto, mi esperanza es que podamos aprender de las lecciones de esta historia y aplicarlas en nuestras propias vidas, para que podamos vivir con integridad, respeto y cercanía con Dios. Es crucial mantener una estrecha conexión con Dios, pues si nos distanciamos de Él, nos volvemos susceptibles a cometer actos que antes creíamos impensables. Como los israelitas en la historia que estamos explorando, podemos encontrarnos haciendo cosas que juramos nunca hacer. Hace apenas unas décadas, podríamos haber dicho con convicción: nunca me divorciaré, jamás seré despedido de mi empleo por algo que hice online, no tengo interés en usar drogas. Sin embargo, cuanto más nos alejamos de Dios, más vulnerables somos a sucumbir a estos pecados. Pero la historia no termina en el capítulo 19. En el capítulo 20, nos enfrentamos a una guerra civil entre las tribus de Israel, una consecuencia directa de los horribles acontecimientos que rodearon a la tribu de Benjamín. Esta guerra, un conflicto fratricida entre hermanos, resulta en una devastación de vidas y comunidades. Los invito a explorar los capítulos 21 en detalle, pero, en resumen, presenciamos una lucha masiva que involucra miles de vidas, una guerra alimentada por el dolor, la injusticia y la desconexión de Dios. Es un recordatorio oscuro de las terribles consecuencias que pueden surgir cuando nos alejamos de nuestros principios y valores espirituales. Que esta historia nos sirva de advertencia e inspiración para permanecer firmes en nuestra fe, buscando siempre una conexión cercana con Dios y resistiendo las influencias que nos alejan de Él. La batalla entre las tribus resultó en pérdidas devastadoras de ambos lados, dejando solo 600 hombres vivos de la tribu de Benjamín. En el capítulo 21, las otras tribus comienzan a sentir compasión por la tribu de Benjamín, temiendo su inminente extinción. Con solo 600 hombres supervivientes y sin mujeres benjamitas para casarse, surge un dilema que ilustra la cuarta lección crucial. Cada mala decisión tiene consecuencias inevitables. Las consecuencias de las decisiones precipitadas, tomadas tanto por la tribu de Benjamín como por las otras tribus, se hacen evidentes. La decisión de iniciar una guerra fratricida resultó en pérdidas irreparables y una crisis de proporciones terribles. Ahora, ambos lados deben lidiar con las consecuencias de sus acciones. Los israelíes, en un esfuerzo por remediar la situación, recurren a una solución desesperada. Masacran a los hombres del clan de Jabes Galaad y secuestran a 400 mujeres que nunca han tenido relaciones con hombres. Estas mujeres son entonces dadas como esposas a los 400 hombres benjamitas supervivientes. Parece una solución, pero es una respuesta que solo agrava el problema. Con 200 hombres benjamitas restantes sin esposas, queda claro que las matemáticas simples revelan las consecuencias inevitables de sus malas decisiones. Cada elección tiene un precio, y las ramificaciones de estas decisiones precipitadas resuenan durante generaciones, afectando no solo a los involucrados directamente, sino también a los que vendrán después. Así que aprendemos que podemos elegir nuestras acciones, pero no podemos elegir sus consecuencias. Cada decisión que tomamos forma nuestro futuro y el futuro de los que nos rodean.
Que esta historia nos sirva de recordatorio de la importancia de considerar cuidadosamente nuestras elecciones y las consecuencias que pueden surgir de ellas. La historia que acabamos de recorrer nos lleva a una serie de malas decisiones, cada una llevando a la siguiente y desencadenando una cascada de consecuencias devastadoras. Vemos cómo los israelíes, en su búsqueda desesperada de una solución, recurren a medidas extremas que solo exacerban el problema. El ciclo de malas elecciones afecta no solo a los involucrados directamente, sino también a los inocentes que son arrastrados a sus consecuencias. Pero incluso en medio de este caos surge una luz de esperanza. Incluso ante las consecuencias destructivas de sus decisiones, vemos la gracia de Dios manifestándose. Los Benjamín, a pesar de sus elecciones equivocadas, se les permite reconstruir y encontrar un camino adelante. Es un poderoso recordatorio de que, incluso cuando nos encontramos en situaciones oscuras de nuestra propia creación, Dios todavía está allí, ofreciéndonos su gracia y una oportunidad para recomenzar. Y así, el libro de los Jueces llega a su final, caracterizado por un periodo de tumulto y falta de liderazgo. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que parecía correcto. Esta frase resume la época turbulenta en que las personas buscaban sus propios caminos, sin orientación o liderazgo divino. Pero a pesar de las malas decisiones y las consecuencias que siguieron, el libro termina con un mensaje de esperanza. Cada uno de los israelitas regresa a su propia herencia, reconstruyendo y avanzando. Es un recordatorio de que, aunque enfrentemos las consecuencias de nuestras elecciones, Dios todavía está con nosotros, ofreciendo su gracia y guiándonos a través de las tormentas. Por lo tanto, que esta historia nos sirva de recordatorio de que cada decisión que tomamos tiene consecuencias, pero también que Dios está siempre presente, ofreciéndonos su gracia y orientación. Que podamos aprender de los errores del pasado y avanzar con sabiduría y humildad en nuestras propias jornadas. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.